El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Esta frase, bien conocida, suele atribuirse a un historiador inglés del siglo XIX que tenía un nombre muy largo, pero al que conocemos sencillamente como Lord Acton. La frase bien puede que sea originalmente suya, pero la idea desde luego tiene muchos antecedentes. Por ejemplo, William Pitt, quien fuera primer ministro de Inglaterra en el siglo XVIII, llegó a decir lo siguiente: el poder ilimitado tiende a corromper la mente de aquellos que lo poseen. En Francia, un político de la Segunda República que hizo mucho por abolir la esclavitud en su país, llamado Alphonse de Lamartine, dijo en un discurso que el poder absoluto corrompe incluso a los mejor dotados por la naturaleza. Volviendo a la frase de Lord Acton, casi siempre se cita solamente así, pero si uno va a la carta de donde se toma esta frase, va a encontrar que la frase que le sigue redondea y, a mi parecer, amplía la idea. Lord Acton escribió: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Los grandes hombres han sido casi siempre personas malvadas. Pero de esas personas no tenemos aquí en la dichosa palabra. Bienvenidos. Los antropólogos en la primera mitad del siglo XX, antropólogos y etnólogos, nos dicen que descubrieron que muchas de las sociedades de recolectores, estos migrantes estacionales que migran como los animales superiores a los mismos lugares en cada estación y regresan, descubrieron que no conocían la paternidad biológica, solamente la maternidad biológica, por supuesto, y la paternidad era solamente una elección, o sea, no existía la diferencia entre ser padre biológico y padre adoptivo o padre por voluntad. Yo quiero felicitar a todos los padres, mañana que es Día del Padre, a los voluntarios y a los que creen que fueron involuntarios, pero seguramente dirán los psicólogos que fueron inconscientemente voluntarios. Y espero que el equipo de México mañana nos dé un regalito a los padres y a todos los mexicanos. Soy Germán Ortega Chávez, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Como hace 4 años me volví a encontrar el mismo poema de Miguel Hernández, que está dedicado a un guardameta, un San Pedro, porque cuida la portería, que murió a la hora de atajar un tiro. Dice: a los penaltis que también parabas acechando tu acierto, nadie más que la red les pone trabas, porque nadie ha cubierto el sitio vivo que has dejado muerto. No es presagio. Buenas noches. En la dichosa palabra nos gusta platicar con calma, nos gusta matar el tiempo evitando las prisas. Y por eso yo hoy voy a empezar hablando de velocidad al hablar. ¿Ustedes cuál creen que sea el idioma que más rápido se habla? ¿Qué idioma necesita más o menos texto para decir la misma historia? La revista Language hizo este estudio y comparó 7 idiomas al reproducir 20 textos diferentes. Los idiomas eran el inglés, el francés, el alemán, el español, el italiano, el chino mandarín y el japonés. Y observó varias cosas. Que los que hablamos más rápido somos los que hablamos en español, 7.82 sílabas por segundo junto con el japonés. Y que los textos más cortos eran los que estaban escritos en inglés.
Lo curioso aquí es que la eficacia para dar a entender el mismo mensaje era la misma. Todo el mundo entendía el mismo texto y el mismo mensaje. ¿Qué significaría esto? Bueno, pues para empezar hay una cosa que se llama densidad de información, es decir, el contenido silábico era mucho menor en el español que, por ejemplo, en alemán, porque necesitaba de más palabras para decir lo mismo. Esto concluye con algo muy chistoso y muy retador, que en realidad para entendernos mejor y para que la comunicación fluyera más rápido y entendiéramos todo mejor, no necesitamos un mismo idioma, en realidad lo que necesitamos es una gramática universal. Esto fue una idea que promulgó el lingüista Peter Roach en 1998. Yo les dejo ese pensamiento para que reflexionen sobre él. Y les dejo con esta frase de Séneca que dice: a los que corren en un laberinto, su misma velocidad los confunde. Nosotros celebramos mucho que no se hayan confundido ni de canal, ni de horario, ni de día y que estén con nosotros la próxima hora. Muy buenas noches, yo soy Laura García. Súper. Bueno, pues vamos, ya que hablamos en español, vamos a meterle velocidad al asunto. Vámonos con la pregunta de las redes. Desde muy temprano formulamos una pregunta que algunas personas sí las puso a pensar. Si pudieras escoger entre escribir un buen libro o presenciar el triunfo de la selección mexicana en un hipotético quinto partido del Mundial de Fútbol, ¿qué elegirías? Razona tu respuesta, razona tu respuesta. Danielovsky la razonó y dijo, verlos ganar un quinto partido y con base en este, escribir un gran libro. Fíjate que esto se parece mucho a lo que dice Alejandro Ochoa, que el equipo de fútbol venciera y Juan Villoro se encargara de escribir el ensayo. A mí me da un poco de coraje que estemos haciendo la pregunta con el quinto partido y no fuera ganar el Mundial. Bueno, es que entonces casi todo el mundo habría puesto ganar el Mundial, ¿no? O sea, habría habido menos que hubieran También puesto se puede escribir un buen libro. No lo sé, no lo sé. Algunos prefieren escribir un buen libro. Pablo Arboleida dice, elijo escribir, aunque no sea un buen libro, imagínate. O sea que bueno, y aquí Daniel solamente nos dice, digo, sin apellido, Daniel nos dice, elijo presenciar el triunfo. De esa manera me inspiraría para escribir la segunda parte del libro de Dickens, Grandes Esperanzas. Great expectations. Y además ahí está, con los adjetivos y todo, también implícita la posibilidad de que, ¿para qué te sirve ganar un mundial malo? Como un mundial malo. Es decir, un gran libro y un pequeño mundial, pues no. ¿Qué tal si el mundial está todo malo y todo así? No hay mundial malo. ¿Eh? No hay mundial malo. ¿Ah, no? No. Ah. Igual que no hay quinto malo, no hay mundial malo tampoco. Bueno, si no, platíquenlo con Laura dentro de una hora. felicidades, Laura. Entonces, a las 9 de la noche, yo no sé a qué horas te vas a ir de aquí, pero Cuando pasen los vas a tener que créditos, salir ustedes no corriendo se aquí. preocupen que yo me quedo hasta el final y voy a estar desde el principio. No sé si coja, pero voy a llegar. bueno, a ver, nos pide Doris de la Torre que hablemos de las ínfulas, porque ella ha oído que hay gente que se da muchas ínfulas. A ver, Sí, Doris. es chistoso esa palabra porque en realidad empezó siendo una tira que le ponían a los animales sacrificados. El otro día ya hablábamos del chivo expiatorio, bueno, pues tiene algo que ver con eso porque se lo ponían a las cabezas de los animales que iban a ser sacrificados en ritos de la antigua Roma. Y en la antigua Grecia también eran rituales. Como cintas que les ponían. Cintas, listones. sí, como parte del ritual. Y digamos que el catolicismo lo tomó un poco para, bueno, también era para ciertos sacerdotes, aunque no tuviera que ver con también una religión. no solo los animales, sino también a Claro, las... sacerdotes, pero que no tenían que ver con el catolicismo. Luego el catolicismo ya los agarró y entonces se ponían dos cintas, digamos que a modo de, como una especie de diadema y que le colgaba a cada uno a un lado. Se ve mucho en la mitra famosa. No sé si han visto esas fotos donde aparecen con dos cintas, una a cada lado y que les cuelgan, o por atrás también les pueden colgar. Salen más bien de atrás. De la nuca. Y salen de atrás y luego se las echan aquí. Y es un poco un... O sea, no es un aspecto estético, nada más. No. Pues tiene una simbología de estatus, es decir, si tú tienes la ínfula o las ínfulas, porque siempre lo decimos en plural, porque siempre son dos cintas, no hemos visto nunca una cinta puesta con ese significado solita. Ah, pues la corbata.
La corbata, pero ya por eso la llamaron corbata, para no perdón. confundirla. Originalmente las de los sacerdotes y sacerdotisas paganas como las Eran vestales, moradas. eran, bueno, originalmente eran una blanca y una roja. Una y blanca es y una cierto eso roja. de que luego simbolizaron el Antiguo y el Nuevo Testamento. Luego, ya en porque la también, época, como tú dices, de sí. cuando el cristianismo heredó ese atributo de los sacerdotes romanos. El caso es que era como un estatus, era una señal de que tú estabas en un alto grado de la religión y entonces un poco lo que ha hecho el vocabulario es tomar esa frase de tener ínfulas como de que tú crees sin fundamento y sin razones que tienes una posición superior a los demás y entonces te las das mucho. Es como darse Que es mucho muy taco, importante. ¿no? Entonces es Pero como ¿cómo se dice? ¿Darse ínfulas o tener tener ínfulas normalmente Tener es ínfulas. porque es darse taco. Es diferente. ¿Darse taco? Sí. Ponerle crema a Pero sus- digamos que en Es plural por darse es importancia, a lo mejor Sí, el darse es Sí, por darse sí, importancia. sí, y es como sí, una claro. vanidad, una Ah. especie de soberbia, muchas veces sin fundamento y por creerse más de lo que es. Y normalmente se le dice a las personas, aunque se ha empezado a usar también algunas veces para los lugares. Yo creo que un poco erróneamente, porque nadie se podría, o sea, no, una ciudad no se puede poner unas cintas. No, aunque, pero bueno, es una extensión del Es una sentido, extensión ¿no? de yo lo que sabía un poco también era que los romanos se ponían una cinta a muy ellos y a bien, los animales, bonita. y la cinta tiene un simbolismo de inmortalidad, o sea, la cinta es circular, o sea, de continuidad. Y también, por supuesto, como todo, simboliza una corona, o sea, que es la parte superior de la cabeza, pues implica altura, un principio de valor de altura. Y que la cinta se llamaba vita, en la religión romana se llama vita con doble T, y las cintas que colgaban es como la energía que emana de esa inmortalidad, ¿no? Entonces, las ínfulas, que en efecto, como tú dices, eran rojas, blancas y luego después moradas, ¿no? Se le ponían a los sacerdotes y luego a los animales, que también, digamos, eran muy importantes porque iban a ser sacrificados para los dioses. Ahora, lo que se me hace curioso del deslizamiento de la palabra en el uso actual es que los mismos romanos decían que la ubris, como decían los griegos, el orgullo desmedido no le gustaba a los dioses y que los sacerdotes y los reyes, que se ponían también ínfulas, la cinta podía ser aprovechada por los dioses si te creías demasiado Para para ahorcarlos. estrangularlos. Exactamente. Entonces, Bueno. varios poetas romanos decían, las ínfulas te pueden estrangular si te Y sientes fíjate muy, que, ¿no? Claro fíjate que- que ahí sería muy interesante ver, y yo lo dije nada más por andar en los deslizamientos, pero ver la corbata. Ujú. Porque la corbata, le cravate, también tiene esa cuestión de Las ínfulas. ¿cómo decía el otro día Natalia? Que los pelitos te dan suerte. ¿sí? Ajá. Es decir, la cuestión de esas ínfulas, claro, tú lo pones con que conecta con el Dios, pero también conecta con la tierra Claro, y todo. porque ¿no? es como- pero la como una corbata está cascada. muy buena y ahí viene la buena pregunta. No, y ¿Qué también es pasa un- cuando te pones una demonio? ¿Es que tienes miedo? ¿Eh? ¿O qué pasa, no? Nos estás dejando muchas incógnitas y no vamos a poder Bueno, Es que dormir. quiero hacer esa pregunta para la próxima dichosa. las- Es que escríbeles. Lo que nos dicen es piden que la las dichosa serpentinas, definición. además, las serpentinas, de aventar serpentinas, viene que los romanos lanzaban cintas a imitación de las ínfulas que implicaban esa energía a los héroes. pues, Entonces, todo lo- aventar cintas son como las cintas que traían, que implica energía, ¿no? Sí, pues, Y todo ya también ves lo que implica conecta. una discriminación, al igual que la corbata. Es decir, unos tienen ínfulas y otros no tienen ínfulas. Ah, claro, Que eso es no, una no, cosa, un vicio de la... Un de clasismo. sobre todo, pues, de Pero la es malo. jerarquía Tener ínfulas es católica. malo. Claro, Hoy en pero día la en jerarquía el- católica se sigue poniendo sus ínfulas, a pesar de que supuestamente vienen de una... de que el centro de su religión es la humildad, etcétera, etcétera. Bueno, es un todo otro tema para otra ocasión. Vámonos con la dichosa palabra. Pregúntenos, que nos pregunten esa, ¿no? Sí, lo de todas las tiritas, ¿no? Anda, Las una buena pregunta serpentinas. sería, ¿qué significan las tiritas? Las cintitas. Las curitas. cintitas, Las curitas. cintitas. Bueno, ya. Bueno, vámonos a la dichosa palabra, por fortuna es breve, porque andamos ya a las prisas y es muy simple. Casi siempre se dice como en la frase,
pues a manera de o a modo de, ¿no? Modo o manera, palabra de origen germánico de la que deriva un verbo que significa cocinar. Este arroz ya se coció. Y para ustedes, de Philip Winkler, esta novela Hooligan, que se antoja, y además mañana que vamos a estar con Alemania, justamente trata de un hooligan, de un aficionado al fútbol con un drama familiar, pero está increíblemente recomendado. Aunque Dicen- no todos los aficionados al fútbol son hooligans. No, este es no un- lo estás dando como sinónimo. No, Ok. es un aficionado que además es hooligan. Pero dijiste que vamos a estar con Alemania, no vamos a estar con México, vamos a estar contra Alemania. No, bueno, vamos a compartir un juego amistoso. Uy, vas a qué ver la amistoso. patadiza. A ver, y también Salvo de tenemos, los por hooligans. cortesía de Lectorum, de Chesterton, El hombre que fue jueves. ¿Sí? Esta la pueden leer en jueves. Gracias a Dios fue jueves, con un prólogo extraordinario de Federico Patán. La más famosa de las obras de Chesterton, que es un extraordinario Claro, escritor. La más Alfonso famosa. Reyes la tradujo Sí, al sí. español. Y Borges, bueno, le encantaba Sí, sí, Chesterton. sí. Y hablando de palabras, fútbol. En esta ocasión, Luigi Amara, Bev, Claudina Domingo, Pablo Duarte, Guillermo Fadanelli, Julián Herbert, es decir, un montón de maravillosos y magníficos creadores de la pluma se juntaron para escribir Breve Historia del Llamerito, que publica Sexto Piso. ¿Para qué sirve el fútbol? Dice aquí la contraportada, para lo mismo que la ternura. Cada 4 años tenemos siempre una promesa, un sueño, y bueno, mañana empieza el nuestro, y qué mejor que complementar nuestras pasiones pamboleras con literatura que habla al respecto. Esta se antoja. Y nosotros volvemos, como dirían los autores de este último libro, ya merito. Aquí seguimos en la víspera de entrar al Mundial. Nos pregunta Raúl Fernández, ¿existen otras navajas en la filosofía, además de la de Occam, la famosísima de Occam? Bueno, no sé qué quiere decir que existen en la filosofía, pero existen en el uso común estas frases que Expresiones. podemos llamar, o estas, digamos, herramientas mentales que podemos considerar navajas filosóficas. Sí existen otras aparte de la navaja de Occam. Bueno, digamos, ¿qué cosa sería una navaja filosófica? Yo creo que viene un poco como de la navaja de afeitar, de separar rápidamente una cosa de la otra, ¿no? Y en principio, pues no son leyes lógicas, no son más que pues, herramientas que nos ayudan a ser más eficiente nuestra manera de pensar, pongámoslo así. O sea, Buenísimo término, No tiene que herramientas ver, para pensar. Sí, o sea, Buenísimo término. no es que sean infalibles, no es que sean consecuencias lógicas a las que hay que llegar, nada de eso. O sea, simplemente son para ser más eficiente nuestra manera de pensar, porque hay muchas cosas en las que pensar, el tiempo es corto y no puede uno ponerse a discutir a lo loco Tanta cualquier cosa. tipo de cosas. Entonces, Hay que ¿qué dice la cortar. famosísima navaja Hay que de Occam? cortar, ¿no? Hay Exacto. que cortar lo que rápidamente es. se puede. Entonces, la navaja de Occam lo que dice, por cierto, Occam era un filósofo escolástico, la vez pasada tú hablaste de Roger Bacon. Bacon. El protagonista del Nombre de la Rosa se supone que había sido Guillermo. alumno tanto de Bacon como de de Occam, Occam. o sea que son más o menos del siglo XIII. Estaban cortados por la misma tijera. Estaban cortados por la misma navaja, tijera. en Por la este misma caso. navaja, gracias. Y bueno, lo que dice esa navaja es que si vas a si estás buscando la explicación de un fenómeno, deberías elegir las explicaciones sencillas y no las más complicadas, es decir, aquellas donde hay menos supuestos. En primer lugar, porque es más fácil probar las hipótesis sencillas que las que requieren de un montón de supuestos. Entonces, digamos, es una manera de ahorrar tiempo, no andes imaginándote 1000 cosas, vete primero a lo sencillo y de ahí vas avanzando. Otras navajas filosóficas, ya que la pregunta va por ahí, serían, pues la primera que se me ocurre es la de Hanlon, no sé ni siquiera quién era Hanlon, pero así se le conoce la navaja de Hanlon, que dice, Es un periodista. yo no sé ni quién Es sea, un la verdad. periodista.
que dice algo que creo que es sumamente actual y que yo no sé ni siquiera si él lo inventó, yo creo que también ha de tener un largo pasado como tantas frases, y que lo que dice es que si puedes atribuir algo a la estupidez, no debes atribuírselo a la maldad. Digamos, si alguien te lanza Una una buena idea justificación. política X, Sí. tú no tienes No que es por inmediato malo. que pensar que esa persona es malvada, cosa que estamos viendo hoy todos los días en las redes sociales. Primero que nada, no es- piensa que es estúpida. Y no es peor, casi. No, bueno, Imagínate que te digan, no, pero no le hagan ni caso, ese es un estúpido. no, bueno, yo creo que a los estúpidos también a veces hay que hacerles caso, aunque no hay que ponernos a discutir mucho las estupideces en concreto. Pero ser estúpido. Pero digamos, Gran pero filosofía digamos, para sábado en la moralmente, noche. yo creo que moralmente, yo creo que todos somos estúpidos muchas veces. O sea, Sí. no creo que la gente sea 100% inteligente todo el tiempo. Yo creo que todos cometemos estupideces y hay que tener consideración con los estúpidos. En cambio, la maldad ya tiene una categoría moral pues bastante peor. Yo sé que es, Más voluntaria, yo sé quizás, que ¿no? es un ejercicio, digamos, a veces inútil ponerse a distinguir entre la maldad y la estupidez. Se parecen muchísimo y muchas veces están mezcladas. Pero de entrada creo que es una buena, digamos, una higiene moral, una buena higiene moral suponer que si alguien dice algo no te lo dice porque es malo, sino No, sí, puede sí, que yo sea también. simplemente Higiene moral también. una Sí. estupidez lo que está diciendo y No, ya, además, ¿no? como dijimos alguna vez aquí, malos, pues son muy pocos. O sea, más bien es que están confundidos. La gente hace cosas malas. Por hace ejemplo, cosas malas, hoy pero es no muy porque común sea malo. en las redes sociales que la gente acusa de deshonestidad a otra gente simplemente porque dice algo que a lo mejor es solamente estúpido. O a lo mejor es muy inteligente y el estúpido es el otro. Yo qué sé, Pero igual habría que ver de dónde pero nace hay- la hay diga- estupidez, si de desconocimiento Bueno, o de una intención de querer también manipular. Entonces, Bueno, ahí ahí ya- hay Bueno, pero algo de vamos a las maldad, ¿no? navajas, ¿no? Bueno, Otra volviendo navaja. a las navajas. Volviendo Hay a otras. las navajas. Creo que Debe todavía haber viene. muchas, Amarrando navajas. debe haber Amarrando muchas, navajas. pero yo solamente Gracias. quisiera citar una más porque soy un gran admirador de Christopher Hitchens. Y hay una navaja de Hitchens, que en realidad tampoco la idea es originalmente de él, es antiquísima. Y lo que dice la navaja de Hitchens es que si alguien afirma algo que sea extraordinario, fuera del sentido común, pues la carga de la prueba le toca a quien hace la afirmación, no a quien Ah, la eso es recibe. buenísimo. Es decir, Buenísimo. si alguien sale y te dice que vio un milagro, pues no es tu responsabilidad demostrar que ese milagro no existe. Es más bien la responsabilidad del otro demostrar que ese milagro existió. O sea, y eso también es una forma muy práctica de ahorrarse muchos problemas y muchas complicaciones, porque la gente te anda exigiendo que pruebes la no existencia de cosas absolutamente extraordinarias y desaforadas. No, la responsabilidad de quien dice cosas desaforadas, pues le toca al que dice cosas desaforadas. Y eso además ha ayudado mucho, porque muchas de las cosas que eventualmente la ciencia llega a decir sobre el mundo, pues pueden parecer fuera del sentido común o desaforadas. Claro, pero claro. la ciencia le ha tocado trabajo poner Para las ponerla, pruebas. decirlas, claro. Estás y logrando la poner paz eso, ¿no? mundial esta noche, ¿Qué es Pablo como- Muñoz. No, en previsión de No, lo que pero viene está mañana. muy ¿no? bien. Estás No, evitando pero es una buenísimo. cantidad de Es que conflictos. eso que es tan Elemental. que nos suena, Tan nos antiguo. suena, no suena. Tan A mí antiguo. me suena. Tan sencillo. Obvio. No es cierto. ¿sí? Y antier yo pensaba cosas distintas. ¿sí? Es decir, hay que repetirse Las navajas. este tipo de la navaja de Bullosa. No son mías. Son Sí, de de hecho, nadie. No, existen. ya Pero sé, tú tienes que pues, hacer la no, tuya propia después de Bueno, esto. a lo mejor Pero lo algún explicaste día muy bien. digamos, son ideas muy antiguas, muchas de ellas. Esta llamada de Hitchens, por ejemplo, había una frase latina que decía, si no me equivoco, quod gratis acceditur, gratis negatur. Es decir, el que dice algo sin ninguna justificación, pues también se le puede negar sin ninguna justificación. No tienes por qué andarle dando explicaciones a alguien que dice algo pues, que no Nada tiene más. ninguna razón de ser, ¿no? Vamos a tener mucho tiempo libre de todas maneras. Cortando tantas cosas innecesarias. Bueno, pues sí, es que hay que ser Que eficiente. curiosamente eso de la navaja es el simbolismo de las espadas, ¿no? O sea, en la Edad Media, por ejemplo, se acostaban, rezaban sobre una espada que simbolizaba justamente cortar, Sí. que es la idea de separación. esto Muchas de la veces a la navaja. justicia se le representaba, sí es cierto, con los ojos vendados, bla, 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 pero también muchas veces se le representaba con espada, porque separaba lo cierto de lo falso, Claro, lo bueno que de lo originalmente malo, no tenía los ojos vendados, ¿eh? O sea, lo tomaron Sí, del sí, paganismo sí, y sí, traía sí. un ojo, más bien veía de más. ¿no?
Esa era la onda. Qué bueno que se lo Bueno, Para la quitan. navaja vamos también, a ya que ver. estamos con las etimologías y demás, es un molusco. Vamos a algo. Es un molusco ¿sí? que Ah, tiene sí. forma como... Se si come, tuviera- ¿no? Sí, y se mueve así. Y, Y nada que tienen vertical. así. hay una parte de su anatomía que es muy filosa, entonces hay que tener mucho cuidado al recogerlas no sé si se Y es muy pesca. rico. Pero Tiene no al una- es comerlas, una ¿no? concha Al comerlas larga. te Es las así. comes. En España las sirven. Sí, están Sí, Sí, pero es deliciosas. como los una- venden es en como una Superama y son endivia, muy pero ricos, dura. pero muy Sí. caros. ¿Ah, sí? Sí, la concha es Sí, como una alargada, navaja. es como así. una Dichosa, media hijo. caña, puede ser. A ver, la dichosa palabra del día de hoy. Ok. Ok. Es que estamos un poco desobedientes. Modo, manera, palabra de origen van a cortar. germánico de la que deriva un verbo que significa cocinar. Cocinar. Tenemos un muy buen libro de Random House, Mondadori, de Mariana H., que significa Hernández en el fondo, Neurosis, Sustancias y Literatura, conversaciones con escritoras e incluso con escritores más o menos jóvenes o jóvenes. Es muy buen librín. ¿Ya te lo leíste? Ya me lo leí Descubrí. completo y lo presenté. Lo Y presento y, me lo dio recomiendas. muchísimo gusto. Un beso también para nuestra querida H. Eso no estaba en mi libro de historia natural. Esto no es un reclamo, pero sí el título que escribe Sergio Parra en este libro de Urano, en el que hace un poco de bestiario sobre un mundo fantástico que él imagina y al que apela, porque dice que en la naturaleza no todo está descubierto y que hay muchas cosas que nos perdemos nada más por pensar que la fauna y la flora pues es lo que tenemos a nuestro alrededor, un perro y un geranio en el balcón. No, es mucho más y este libro lo demuestra. Y bueno, tenemos también ejemplares de este libro de Daniel Tammet, todo un personaje, La conquista del cerebro, un viaje a los confines y secretos de la mente. Es una cortesía de Colofón, México. Y como es costumbre... Pero es de en Blackie nuestro- Books, ¿no? Es que esa es la colección nueva que han sacado ahora de bolsillo con tapa blanda. ¿Tú la Porque- conoces? Yo no conocí esta Sí, no, colección. Blackie Books, que es una colección maravillosa. Hemos aquí hecho alguno de música instrumental, por ejemplo, y esta es nuevo. Es, bueno, ¿El este formato? sí. formato Y es de maravilloso porque aparte de que abarata bastante el costo, que son buenísimos, me parece que hacen colecciones extraordinarias. Entonces, muy recomendable todo. Claro, y lo vuelve portátil. Bueno, y también pueden llevarse una suscripción anual a la revista Este País, una revista que también nos ayuda a pensar con más claridad. En el número que está corriendo este mes les recomiendo muchísimo la nota de Ignacio Ortiz Monasterio, a quien envío un abrazo cariñoso. ¿Tenemos tiempo para otra preguntita? Bueno, nos vamos A la navaja. la Nos navaja están del cortando. productor. Las buchacas o troneras son los agujeros de la mesa de pulo o billar. Y antes se usaban bolsas o bolsillos de cuero. Esta sala se inició en junio de 2015. Realmente me pareció un programa fabuloso porque considero que cada vez la gente lee menos. La idea es que la gente se sienta como en su casa y que tenga también la posibilidad de elegir los libros, que muchas veces no los leen hasta por el costo. Nuestro acervo ya es casi de 2,000 libros. Finalmente es una forma de empezar a contagiar a la gente en el gusto por la lectura. Mi nombre es Esperanza Chávez
y soy mediadora de la sala de lectura Metamorfosis. Saludos a la dichosa palabra de parte de Metamorfosis. Gracias, Esperanza Chávez, y saludos a esa metamorfosis que realmente nos transforma. Aquí nos estamos dando unas ínfulas, que además viene del latín ínfulas. Con lo cual les aviso que todos hablamos, como decía Lope Blanche, latín evolucionado. Bueno, y viene una pregunta bien capciosa que dice, ¿la palabra magia y el gentilicio magiar tienen alguna relación en su origen? Lo pregunta Guillermo García, y ahora aquí está la respuesta. Magia, potagia. Magia y magiar es que es se quita la padrísimo, ¿no? chistera y muestra. Abracadabra. Bueno, primero, la palabra magiar, normalmente lo correcto en español es escribirla con Y, magiar, ¿no? Pero, ¿sí? Magiar, normalmente Aunque el ponen diccionario que- lo pone que ya Magiar a veces castellanizado, ¿no? castellanizado, pero normalmente les gusta también ponerlos a los etnólogos, les gusta ponerlo con Y, pero bueno. Pero ¿cómo se la escribe en respuesta- español? ¿Cómo dice el Según diccionario? yo con I latín, lo que pasa Ya. es que en Yo- húngaro es con Y. En los En los inglés también etnólogos, se escribe con Y. sí, le pone con Y. Ahora, bueno, la respuesta es, no sabemos porque no sabemos el origen de la palabra magiar. Tómala. Pero como la palabra magiar se originó en un lugar muy cercano, o sea, las dos palabras, que sepamos, una se originó al sur de la cordillera del Cáucaso, que es la palabra mago, ahorita voy a referirme a ello, y la otra palabra, pensamos, se originó al norte inmediatamente de la cordillera del Cáucaso. Entonces, digamos, podría, digamos, O sea, es dudarse bien caucásica de que a la lo mejor, palabra. claro, de que a lo mejor la palabra pudiera tener algo que ver una con la otra. Ahora, en general, la respuesta sería, no tiene nada que ver. La palabra magia viene de que hablamos un latín evolucionado y entonces que los romanos nos heredaron esa palabra, ¿no? Los griegos decían magoi, los latinos decían magus, y la palabra magus y magoi la palabra en el Imperio Romano se empezó a utilizar más o menos en la época del emperador Trajano, en la época en que moría del emperador Tiberio, en la época de que moría Jesucristo. Fíjate, yo pensé, no es Trajano, debe ser Tiberio acá. Era Tiberio, que es a principios de nuestra era, o sea, y adoptaron la palabra del nombre que le daban en Persia, en el imperio parto, pero eran persas, ¿no? En el imperio parto, le daban a los sacerdotes específicamente de digamos, de la interpretación que había dado del mazdeísmo de la religión persa, Zaratustra, el profeta persa, ¿no? Entonces, los sacerdotes de Zaratustra se llamaban magos y tenían fama de ser increíblemente hábiles en la taumaturgia, ¿no? En hacer milagros, en el conocimiento astrológico, en el conocimiento de transformar las cosas, etc. Ahora, la palabra de los mismos sacerdotes persas viene de una tribu de los medos que más o menos se encontraba en lo que hoy es Azerbaiyán, o sea, pegado al Cáucaso, por eso, o sea, en la esquinita entre el mar Caspio pegado al Cáucaso. Y de ahí esa tribu, que así se llamaban ellos, y que no sabemos de dónde viene esa palabra, porque es una palabra irania muy antigua, esa tribu era especialista en milagros, y entonces algunos de esos se convirtieron en los primeros sacerdotes de Zaratustra, ¿no? de la predicación de Zaratustra. Y entonces los romanos adquirieron esa palabra y por eso aparecen los magos en nuestros evangelios. Pero porque magia, ¿cómo es la palabra, pues? La palabra magia pues viene de magoi. De magoi. Sí, pero eso no tiene nada que ver con los Con los magiares. magiares. No. Ese O sea, ese eso es ya, lo- a él ya le ese es mago, contestamos. sí. Ahora, Pero ya para la abundar. palabra magiar, por No se supuesto, sabe. los magiares son, se supone, étnicamente los húngaros. Ahora, hoy sabemos que los húngaros son una mezcla de una bola de pueblos, de sármatas, de citas, de hunos, Esloveno. incluso De de otros. grupos fineses
que ahí en la llanura, hoy incluso- Hungría, de Panonia, ahí se mezclaron, e incluso de eslavos, por supuesto. Y de las godos. fronteras ahí han sido totalmente inestables, Sí, o sea, inestables. han cambiado muchísimo. Entonces, ahí, Hasta hace bien poquito, de en hecho. cerca de Sí, sí, los sí, sí. Urales, no cerca de los Urales, se cree que de ahí vino el núcleo original de los magiares y que luego se mezcló. Ahora, De la hecho, es palabra una magiar- lengua. algo elemental es que nosotros les decimos húngaros, pero en realidad Ellos creo que llaman los magiares. húngaros se llaman Sí. a sí mismos magiares. Magiares. ¿Sí? Aunque en muchos lados se les dice, o sea, bueno, húngaros o equivalente a húngaros, ellos se autodenominan magiares, un poco como los griegos, que les decimos griegos y ellos se llaman helenos. ¿no? Helenos, Y se ¿no? llama lengua magiar, además. Lengua Que magiar. además es una lengua Y es que una no lengua. es, Como no lengua, viene, posiblemente tiene relación, bueno, no posiblemente, el tiene relación finlandés. con el finés, Sí, sí, o sea, el con el finlandés. idioma de Finlandia, Que es una cosa Y con el rarísima. que es una estonio. cosa rarísima, Y con con el el estonio estonio. que tú más o menos Y con el estonio. conoces o No, conociste. ¿Quieres es que hablar? el estonio Y el y finlandés. el finlandés son de la rama finungaria. Exacto. Hungaria. ¿Sí? Ya más abajo, Sí, 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 sí. Letonia es lo... Es otro, son bálticos. Esa es una cualidad muy es un peculiar, idioma ¿no? eslavo, Claro. como el Entonces, de bueno, Lituania. la onda es que la palabra magiar, los mismos pues, no tenían escritura, entonces los mismos húngaros dicen que viene de un supuesto líder que se llamaba, que era hermano de otro, que se llamaba Unor y Magor, ¿no? Unor y Magor, y que eran hermanos y que de uno vienen los unos y del otro vienen los magiares, ¿no? Los- Que Pero es es un, posiblemente es un una- mito, es Sí, un bueno, mito eso. sí, bueno. Pero ahora la palabra Suena a mito. de magiar, también algunos han asociado la palabra magiar con Gog y Magog, que aparecen en el libro de Ezequiel y que aparecen en el Apocalipsis, ¿no? O sea, como unas tribus o unos seres o unos gigantes que estaban del otro lado del Cáucaso. Entonces, el libro de Ezequiel menciona que Dios avisa que cuidado con las cosas terribles que pueden venir del norte del Cáucaso. Entonces, algunos investigadores de los pueblos germánicos han ligado la palabra Gog y Magog más bien a los godos. Pero a lo que voy es que pues tampoco conocemos Ahora, el origen de magiar. ahora, que no- Eso es a no nivel viene- lingüístico. A nivel, digamos, un poco más conceptual, es muy interesante pensar que es la magia. La magia es la resolución imaginaria de problemas que todavía no pueden resolverse de otra manera. Sí. Entonces tú dices, por ejemplo, no sé, algunos pueblos dicen, "No, vamos a bailar la danza de las papas, bailar la danza de las papas para que la cosecha esté bien. ¿Sí? ¿Y qué crees? realmente A veces sí le la cosecha sí funciona. está bien. ¿Por qué? Porque la actitud subjetiva de los danzantes, que también son los agricultores, les cambia su manera de cosechar. Ya están bien felices, dicen, sí, nos va a salir porque ya damos la danza Lo de las hacemos ritmo, papas. porque lo Es hacemos una ritmo. onda maorí, por cierto, y no lo quiero hacer ahorita porque van a decir que tengo partidismo con los australianos, pero es esa cuestión y entonces sí les sale mejor porque la magia lo que hace es cambiar la subjetividad de las personas claro. que creen en la magia. ¿Sí? O sea, es es decir, cada bonito quien creer. tiene su manera de hacerse magia o magia en ese mundo, pues. De ¿no? hacerse magia Que es está el bonito. mundo de Bueno, la de magia. lavarse, ¿no? de Ahora, lavarse la pero- cabeza, de lavarse el cerebro Pero es para algo. bonito ¿no? Ahora, entonces todo de es creer en la precioso, es magia, precioso. porque entonces cambia tu actitud Ahora- o cambia tu... Y la cosa es que salga. Ahora, la resulta psicología- que sigue Claro, siendo y te positivo. cambia físicamente y te lo cambia Claro, realmente. ahora la psicología nos dice que todos tenemos una parte de la mente Bueno. que es el Mágica. pensamiento mágico. Digo, Entonces, sí, sí, las sí, supersticiones. Todos Sí, tenemos sí, sí, sí. esa onda de la conexión de creer que podemos manipular fuerzas invisibles, no físicas. Claro, claro. ¿no? Ahora, a mí me perdón, gustaría que vayamos a la preguntarle dichosa. nada más algo muy breve a Laura. Que es que si todavía se usa la expresión cámara húngara, que antes se usaba cuando había una bronca en una... no se decía una melee, creo que se decía cámara húngara, o era No una lo especie de conozco. bronca en el fútbol. Sí, de En cámara México se le llamó mucho tiempo cámara húngara, no sé Me si la voy a porque... apuntar ¿A qué? porque- ¿Pero a una bronca? Algo que, sí, bueno, yo no sé de fútbol bueno, tampoco, bueno, pero para creo que era resolverla. un Pero sabes de tipo de bronca vocabulario. o un tipo de bronca que ocurría en la cancha de fútbol, pero seguramente habrá Mira, gente que nos hay un oiga programa y que que nos pasa llame y nos diga qué en cobra Canal cámara 22 húngara. hay un programa Voy a que decir pasa la de dichosa 9 a 10 palabra. todos los días en ida y ahí hay vuelta. que Ahí lanzar te esa vamos a pregunta. contestar. Órale, conste. Ahorita viene un programa donde les van a contestar. Exactamente. Es un Me llevo excelente- mucha bueno, tarea. Dice,
modo, manera, palabra de origen germánico, de la que deriva un verbo que significa cocinar. Laura, tenemos... Tenemos esta preciosidad de Alejandro Magallanes, las ilustraciones son de él, el texto es de Alicia Madrazo. Alejandro Magallanes quiere ser el diseñador con más trabajo en este país en este momento porque lo vemos continuamente y siempre con un gran talento. La abuela Miralejos es de La Vaca Independiente. Sí, vamos, deja de decir ¿verdad? una cosa de... Alicia Madrazo es una muy buena escritora. La Vaca Independiente ha publicado cuestiones sobre los diarios de Frida Kahlo. Yo creo que es un libro magnífico. Sí, no, y además bueno, la abuela Miralejos, ¿qué les digo? Para Y los más tenemos, peques. Pablo, También tenemos ejemplares de uno de los ensayos, digamos, capitales del siglo XX, El segundo sexo, de Simone de Beauvoir. Importantísimo libro. Érase un filósofo a una mujer pegado. érase una nariz superlativa. Es Y que bueno, la mujer era superlativa. Creo claro. que hoy se lee más a ella que a él. Sí, Bueno, no, yo yo no. creo. Sí. No sé. Bueno, y también un verdadero cimiento del pensamiento occidental para ustedes de la poética de Aristóteles en esta versión y notas de Juan David García Vaca, publicada por nuestra alma mater, la UNAM, para ustedes. Y bueno, creo que nos vamos a una navaja de Occam. Por cierto. ¿sí? Y ahorita venimos. Con nadie. Gracias. Aquí seguimos, últimos minutos de la dichosa palabra del día de hoy con varios ganadores ya de libros que han salido aquí, pero vamos a dejar todavía unos minutos más para que sigan contestando a nuestra dichosa palabra. Y mientras vamos a darle contestación a Salvador Chacón, que nos preguntó que si doxología se puede aplicar en un contexto no religioso. ¡Caray! ¡Qué pregunta! caray. Ya que andaste tan navajón. De doxología ya hemos hablado de doxa como opinión, es decir, como palabra. Doxa es opinión y de ahí viene ya sé cuándo hablamos. Cuando hablamos de paradoxa. Ortodoxa. Ortodoxa, heterodoxa. Heterodoxa es que admite varias opiniones, Paradoxa. ortodoxa es que admite una sola. ¿sí? Paradoxa. Es como monológico. Paradoxa. También hemos Paradoxa hablado, es que ¿sabes? se encuentran. Ah. También ¿sí? hemos hablado de doxografía, cuando hablábamos de Diógenes Laercio. Ajá. Pero como biografías. No. Sí, claro. Doxo- Doxografía. Grafía, El descripción. gran doxógrafo de la filosofía clásica es Diógenes Laercio, porque recogió los dichos, las opiniones, también los datos biográficos y las teorías de los filósofos de la Pero así antigüedad. Entonces sí llama, Pero puede así se llama, aplicarse doxografía a una Contexto, cuestión ¿no? de biográfica. Sí. Sí, ¿verdad? Bueno, pero grafía pues viene de Según eso, escribir, de no de... escribir. no de- Descripción, Sí, sí. descripción, De descripción Pero a ver, ¿qué significa de las doxología? verdades. Doxo es opinión. Pero lo que pasa es que hay un sentido religioso que lo van a encontrar si lo googlean o ven en el diccionario, que tiene que ver con una especie como de, no sé, de tipo de alabanza, de tipo de oración. Ujú. Sí. Sí. Era un cuate tan poco religioso que en vez de hacer sus oraciones, hacía sus frases. En lugar, muy bien. Es lo mismo, nomás que sin el verbo. Pues, Sí, bueno, ¿no? por ejemplo, Por ejemplo, digamos, en la doxología. La primera cosa curiosa es que en la doxología, ya entendido en el sentido cristiano, pues doxas no significa una mera opinión, aunque eso significaba originalmente. Ah, doxa no, es significa forma de una ver. verdad. en verdad. Digamos, o sea, lo el que era primero que opinión se vuelve separó, verdad. que hizo esta separación, intentó hacer la separación fue Esa Platón. navaja. Esa navaja que Platón puso una navaja y dijo, a ver, una cosa es la opinión, la doxa, y otra cosa es la episteme, así como el conocimiento más grande, bla, bla, bla. ¿no? Doxa, opinión y conocimiento Por- cuando sí exacto, estudias. Pero después llegas al cristianismo y toman los cristianos y ahora dicen doxología para llamar pues, a las alabanzas o estas frases o oraciones Pero que digamos se que dicen. porque ahí se concretó, pero la Sí. palabra es de uso común para cualquier ámbito. Bueno, de uso común, Bueno, no muy no, común. no pero- común de la calle, sino que es un nombre común, no es, Sí, no sí, es sí. únicamente Exacto. Y también para... Exactamente. un poco lo que hicieron fue que la palabra Claro, está muy bonito airesis, eso del uso común. la palabra airesis, que es de donde viene hereje,
era casi un sinónimo de doxa, o sea, de opinión. Y entonces en el cristianismo separan a airesis, que es opinión, también es una manera de decir opinión, lo separan y dicen esto es error y doxa es verdad. Pero Sí. entonces, doxa, entonces no es lo mismo, porque opinión es, ¿cómo? ¿Airesis? Airesis, Entonces Sí, sería pero es- opinión errónea y la otra Pero, sería pero opinión son sentidos verdadera. históricos que cambian dependiendo de Sí. cuándo se encuentres. No en la Grecia clásica, No, pero no, ya no, en el mundo después. cristiano adquiere esa connotación, ¿no? Ahora, por ejemplo, un ámbito que una se abre- famosa. Perdón, no, dime. No, tú dices. un Dije Un dos, ejemplo. yo di. Bueno, tú di. Entonces ahí voy. Vas. Mira, si eso tiene que ver con biografía, con retrato, ¿no? No tiene que ver con biografía. No. No Ah, necesariamente. que nos tenemos que ir. Bueno, Nos pero dice termina nuestro tu- productor termina tu que idea. todos nos vamos a ir. Yo te doy la palabra, termina la idea. No, nomás decía, pues. Doxología, por ejemplo, tuyo es el reino, tuyo el poder y la La gloria. gloria. La novela de Es Graham una Greene manera de es una exaltar, doxología. de exaltar siempre y honrar sí. a Dios. Sí, la por eso divinidad lo de de Dios, gloria. esa es la Ya razón. que ya nos vamos. ya nos Nosotros vamos. honramos a los dioses de las palabras Sí. y les vamos a dar Y al del la tiempo, a dichosa Cronos. respuesta el día de hoy. Modo, manera, es una palabra de origen germánico de la que deriva un verbo que Germánico. significa cocinar. La palabra era guisa. Como De el esta duque. guisa nos vamos a ir Como el esta duque de noche. Guisa. Y El nadie la duque. usa actualmente, nadie dice, O como la hagamos pirámide. esto a guisa de novios. ¿no? No, pero sí Como la decimos pirámide de guisar por Giza. cocinar, ¿no? Ah, sí, No, sí, y sí pero- se dice Sí. Pero a como guisa modo. de tal, ¿no? Sí, Sí, de eso esta está. guisa, Sí, sí, sí se sí, De sí. esta Guisa, claro. Sí, Tú sí, has sí. usado de Daniel esta García guisa, ¿no? Bonilla, Juan Antonio de la Fuente, Erika de Los Ángeles Vadillo, Rosa María Garza, Rebeca Alvarado son algunas de las personas que respondieron en primer lugar o de las primeras personas y la producción se pondrá en contacto con los demás para avisarles de que ya tienen estos libros que están acá. Hablas como muy rápidamente porque ¿a dónde vas? Tu Anunciamos- anuncio, tu anuncio. Porque nos vamos a ir Anunciamos directamente que- a de ida y vuelta. Vamos a ir y vamos a volver. Pero yo quiero un pronóstico para mañana, porque vamos a hablar hoy de pronósticos. ¿Quién va a jugar? No, van a jugar México-Alemania. ¿Qué crees que va a Ah, no, pasar? yo pronostico que en realidad no va a jugar México y Alemania, que van a cambiar el rollo. Y a lo mejor juega México contra ¿Italia está? No. Bueno, no, ya no me vamos, vas. ya vamos, ya vamos. Bueno, no. Rápido, Yo pues... 75-25, ¿no decías? México. Pablo. Yo le voy a No México. sé nada sobre Bueno, el fútbol. chicos, esto fue la dichosa palabra por hoy. Quédense porque empieza Ya de es ida y Elena vuelta Williams. corriendo ahora los 100 metros de los obstáculos. Quédense en Canal 22 y aquí nos vemos el próximo sábado con más dichosas palabras. Mucha Buenas suerte, noches. Lau. Corre en el estudio Lau, de aquí al corre, lado. corre, que corra, Lau. Que corra, Lau, que corra, Lau. King Kong, King Kong, King Kong, King Kong, King Kong,